Hola, hola, mi nombre es Juliana Mateus y si quieres saber un poco más sobre contabilidad básica, quédate en este video. El día de hoy vamos a tomar las cuentas del activo, el pasivo y el patrimonio, explicándolas un poco mejor respecto al contenido que encontramos en un plan de cuentas. En este caso, yo voy a usar el de norma colombiana. Quiero abrir un paréntesis para decir que en internet se encuentran muchos planes de cuentas. Cualquiera de estos sirve porque en este momento hay más de 14 tipos de planes de cuentas. Existe uno para el área financiera, para las clínicas, pero el punto clave de todos estos planes de cuentas es saber contabilizar el activo, el pasivo, el patrimonio que encontramos en cada uno y poder identificarlos, independientemente de si es un plan de norma colombiana, de si es un plan para una entidad financiera. Esto con el objetivo de que a la hora de que iniciemos los asientos contables sea mucho más fácil identificar la cuenta que vamos a usar al realizar el asiento, encontrando la relación entre los dos. Aclarando esto, iniciemos con el video. En el plan de cuentas vamos a encontrar el número 1, que es el activo, y de ahí se derivan todos los códigos que empiecen por 1. Entonces, encontramos el grupo disponible, que es el 11. Es decir, todas las cuentas que inicien con el 11 van a ser disponibles. ¿Qué es un disponible? Es todo lo que podamos convertir en efectivo rápidamente. Por ejemplo, la cuenta 1105 es caja, la cuenta 1110 es banco, la 1120 que es cuenta de ahorros y la 1125 que son fondos. En el grupo 12 están las inversiones. Ahí encontramos un listado de todas las posibles inversiones en las que pueda participar una empresa. Por ejemplo, están las acciones, que son en la 1205, cuotas o partes de interés social, la 1210, bonos, la 1215. En el grupo 13 encontramos los deudores, es decir, todas las personas que nos deben. Por ejemplo, clientes, empleados, accionistas, préstamos a particulares, en fin. En el grupo 14 vamos a encontrar la lista del inventario. Todo lo que pueda constituirse inventario para la empresa lo vamos a buscar con un código 14. Tenemos materias primas para las empresas que se dedican a fabricar, productos en proceso, productos terminados, productos de pesca, mercancías no fabricadas por la empresa. Esta cuenta es la 1435 y la usamos mucho a la hora de contabilizar. Se usa para las empresas comercializadoras que venden pero no fabrican. Entonces entra al inventario como una mercancía no fabricada por la empresa. En el grupo número 15 encontramos la propiedad, planta y equipo. En este grupo podemos encontrar terrenos, maquinaria y equipo, vehículos, equipo de oficina, muebles y enseres, equipo de telecomunicaciones, equipo médico. Realmente este es de los grupos que tiene la clasificación muy puntual. Abramos un paréntesis para explicar la definición de activo nuevamente, ya que como estudiantes solemos cometer el error de que si la empresa compra un vehículo lo llevamos a un activo sin tener en cuenta la definición del activo, que dice un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener un beneficio a futuro. Es decir, si soy una empresa de taxis y compro un nuevo carro, eso me va a generar un beneficio a futuro, así que sí sería un activo. Pero si yo soy una empresa y compro un carro para el gerente, esto va a ser un gasto, no puede ser un activo porque yo no voy a recibir un beneficio económico de ese carro. En el grupo 16 encontramos los intangibles. Son todos los bienes pero que no se pueden tocar, como su nombre lo indica. Por ejemplo, las marcas, las patentes, los derechos de autor, las provisiones, entre otros. En el 17 encontramos los diferidos, que de alguna manera son los que vamos a ir sacando mes a mes. En el grupo 18 encontramos otros activos como bienes de arte y cultura, y en el grupo 19 las valorizaciones. A grandes rasgos podemos ver que el plan de cuentas viene bien especificado para el uso correcto de las cuentas dependiendo del asiento. Ahora veamos los pasivos. Inicia con el número 2, el primer grupo es el 21, obligaciones financieras, por ejemplo, bancos nacionales, sobregiros, pagarés. En el grupo 22 encontramos los proveedores, es decir, los que nos venden mercancía para la venta. En los asientos contables por lo general solo usamos la 2205. Por otro lado tenemos el grupo 23, que son las cuentas por pagar. Como en el activo tenemos un grupo para las personas que nos deben, acá tenemos un grupo para las personas a las que le debemos. Entonces podemos encontrar las cuentas corrientes comerciales, cuentas por pagar a compañías vinculadas, costos y gastos por pagar, comisiones, honorarios, seguros. En el grupo 24 encontramos todo lo relacionado con impuestos, gravámenes y tasas. Aquí tenemos el IVA, las retenciones. El pasivo está constituido hasta el grupo 29, cada uno con sus cuentas específicas. Ahora hablemos del patrimonio, una cuenta que vamos a usar iniciando, que va a ser
la 3115, que son los aportes sociales. Cuando creamos una empresa, esta es la cuenta que se usa para el asiento de inicio o el asiento de creación de empresa. Pero con la explicación que les di del activo, asimismo se pueden ubicar y buscar en todas las clases, es decir, el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso, el gasto. Para finalizar, quiero hablarles sobre la ecuación patrimonial, ya que hablamos del activo, del pasivo y del patrimonio, que son los tres elementos de ella. Como su nombre lo indica, esto es una ecuación, es decir, una igualdad. Lo que encontramos en el lado derecho debe ser igual al lado izquierdo, después del igual. La ecuación inicial es activo igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tengamos en total de activos debe ser lo mismo que pasivo más patrimonio. Veámoslo de esta manera. La señora Fabiola López tiene activos por 38 millones y unas deudas por 12 millones. Hallar su patrimonio. ¿Cómo quedaría? Patrimonio, que es la incógnita que vamos a hallar, igual activo, que nos dicen que son 38 millones, menos las deudas, que son 12 millones, lo cual corresponde al pasivo. Es decir, su patrimonio sería de 26 millones. Uno más complejo. La empresa, el cuaderno SAS, presenta la siguiente información con el fin de que hallen su patrimonio. Entonces nos dicen que en caja tienen 13 millones, en bancos 35 millones, proveedores 15 millones, clientes 21 millones, obligaciones financieras 18 millones, en terrenos tienen 50 millones, en IVA por pagar tienen 11 millones, vehículos 38 millones y en retención en la fuente 8 millones. ¿Qué debemos hacer primero? Identificar cuáles de estas cuentas que nos están dando o cuáles nombres pertenecen a un activo o a un pasivo. Entonces, la caja es 1105, eso es un activo. Los bancos 1110 inicia con el 1, así que también es un activo. Los proveedores 2205 inicia con un 2, así que es un pasivo. Clientes 1305 inicia con 1, es un activo. Obligaciones financieras 2105 inicia con un 2, así que es un pasivo. Terrenos 1504 empieza por 1, es un activo. IVA por pagar 2408, vehículos 1540, que se llama flota y equipo de transporte, y retefuente una 2365, empieza por un 2, es decir, es un pasivo. Teniendo esto, en esta columna pongamos los activos, en esta los pasivos. Ahora, ¿cuánto es el total de activos? ¿Cuánto es el total de pasivos? La fórmula nos dice que patrimonio es igual a activo menos pasivo. La columna del activo se resta con el pasivo y nos da 105 millones el patrimonio de esta empresa. Y listo, así termina el video del día de hoy. Espero haberles servido y como siempre que el tema haya quedado completamente claro. No olviden suscribirse en el botón de abajo y si tienen algún tema en específico para explicar, dejarlo en los comentarios.